Saludos y muchas bendiciones a todas las que se pueden estar conectando a esta grabación en este momento. Respondo al nombre de Brenda Liz Luyanda, pertenezco al Ministerio Restauración Personal, Matrimonial y Familiar, Perlas de Gracias, desde el año pasado. Se me asignó la tarea de hablar de lo que es el propósito y yo quiero rapidito entrar al tema. Si me ven mirando abajo es que tengo las notas en ese lugar, pero me sigan. Primero, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? El propósito es una intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. También busqué lo que significaba el propósito de vida. Propósito de vida es una declaración personal que cuando se cumple nos lleva a estado de máximo bienestar, a quien le llama felicidad, bienestar, compleción y satisfacción. El propósito es algo que suele suceder para que pasemos a ese estado positivo. Si yo le fuera a dar definición a lo que es propósito, desde mi punto de vista, para mí el propósito es mi razón de vida, mi propósito, mi razón de estar aquí, el por qué. Yo no creo en un Dios de casualidades, sino un Dios de propósito. Así que yo sé y entiendo por su palabra que a cada uno de nosotros Él nos envió con un propósito específico y de eso es lo que vamos a estar hablando en este momento. Yo dividí esta enseñanza en 3 temas. 1, identificar ese propósito, porque si no lo identificamos, pues es como pelear al aire, estirando puños al aire sin saber lo que estamos haciendo. Es sumamente importante y es lo principal identificar cuál es ese propósito en nuestras vidas. Y vamos a estar hablando de eso. El segundo sería trabajar para ello, cómo trabajar después que lo identificamos. Y el tercero es cómo trabajar después que lo identificamos, pero en medio de las pruebas y las circunstancias. No es lo mismo trabajar cuando todo está bien que trabajar en medio de problemas y dificultades. Yo voy a estar hablando de estos temas a través de la palabra y con algunos ejemplos. Así que continúen conmigo que les voy a seguir hablando. Vamos a hablar ahora de cómo identificar el propósito. Cuando nos vamos a Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es Dios hablando a Jeremías cuando le hizo su llamado y él le hace entender que desde antes de que él naciera lo había santificado, lo que significa separado, para ser profeta a las naciones. Él le explicó en ese momento y le dijo, ya tú habías sido escogido para esto desde antes de nacer. Y este es el versículo en el cual nosotros nos basamos, de que no solamente es a él, sino que Dios sabe cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Él nos separa con un fin. Nosotros venimos con un propósito específico escogido por él para entonces nosotros llevarlo a cabo. Vamos a comenzar hablando rápido. Quiero hablarle de Abraham. Le voy a hablar de algunos ejemplos porque quiero enseñarles por la palabra cómo es que Dios nos revela este propósito. Podemos ver diferentes ejemplos. Lo que yo quiero decir es que no hay una sola forma de decir, pues Dios me lo revela de esta manera, no, sino que Él usó diferentes formas y yo quiero que ustedes vean a través de la palabra cómo Dios lo hizo. Por ejemplo, Abraham le dijo en Génesis 12:1-2, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham ya era adulto y vivía con su familia. En ese momento él le dijo, necesito que salgas porque tengo un propósito contigo, voy a hacer una nación de ti. Dios lo llama ya de adulto y le muestra lo que él tiene que hacer. Quiero seguir al próximo porque este es un poquito diferente. Sansón, en el libro de Jueces 13 del 3-5 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. En esta historia es diferente a Abraham porque Dios le da el propósito de Sansón a la madre, lo que nos da a entender que obviamente desde que nace este niño, ya su madre, sabiendo el propósito y las instrucciones que habían para que él pudiera llevar a cabo ese propósito, ves que todo es diferente. Abraham ya estaba adulto y solamente le dijo, sal y que esto es lo que voy a hacer contigo, pero Sansón tenía hasta unas especificaciones de cómo él tenía que hacer esa separación para lograr
ese propósito que Dios tenía con él. So, Dios se lo revela a su mamá para que desde que él nace, él ya sepa y la madre lo encamine para ese propósito. Y vamos a ver más adelante qué pasa con Sansón, porque es bien interesante esta historia. Pero en este caso, pues se le dice desde antes de nacer a su madre. So, desde niño ya él sabía cuál era su propósito y ya él vivía encaminado en ese propósito que Dios había separado para él. El último ejemplo bíblico que busqué fue de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 1, del 30 al 33 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Al igual que Sansón, en esta ocasión el ángel se aparece a María y de igual manera le habla del propósito del hijo que vendrá en su vientre, que es de nuestro Señor Jesús. Este es parecido al de Sansón. Yo quiero hacer una conclusión en esto, en lo que es identificar el propósito. No es bueno vivir nuestras vidas sin sentido ni dirección. Es necesario saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y así tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos. Yo quiero ahora dirigirme a ustedes. Yo leí y les traje unos ejemplos bíblicos, pero les quiero hablar desde mi punto de vista. Y decirle cuál es la importancia de saber nuestro propósito. Cuando nosotros sabemos nuestro propósito, nuestro destino, como le quieran llamar, nuestra razón de ser, nos hace enfocarnos y trabajar directo para eso. Cuando nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, pues no tenemos dirección fija. Entonces, no hacemos las cosas intencional, no las hacemos con sentido, porque no tenemos un punto claro de lo que vamos a hacer. Así que es necesario que nosotros, y no importa si tú te sientes, tengo 30, 40, yo tengo 42 años y yo les soy honesta, yo no fue hasta el 2009 que entendí cuál era el propósito en mi vida. Le servía al Señor y tenía mi relación con Él y sí, adoraba al Señor, trabajaba para Él, pero yo misma sentía que no estaba así, como que me faltaba algo. Y yo creo que lo primero es reconocer y ser honestos con nosotros mismos y entender cuando Dios nos pone ese sentir de que nos falta. Él pone el querer como el hacer. Él pone ese deseo en nosotros para que nosotros oremos y le preguntemos: Señor, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? Y muchas veces nosotros estamos pasando por pruebas y dificultades y siempre: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios está esperando que le digamos: ¿para qué yo estoy pasando esto? ¿Será que en medio de este problema tú me vas a identificar mi propósito? ¿Será que lo que yo estoy pasando tiene que ver con lo que tú vas a hacer conmigo? Yo les exhorto a cada uno de ustedes de que ustedes busquen cuál es ese propósito, que ustedes sepan con certeza cuál es ese propósito. El Espíritu Santo da convicción. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, dice la palabra. Así que el Espíritu Santo, si ustedes oran y le piden al Señor de corazón: Señor, revélame cuál es mi propósito, para qué tú me enviaste, el Espíritu Santo va a traer esa convicción a su vida, donde usted va a saber 100% que eso es lo que Dios tiene con ustedes. Y de esta manera es más fácil o menos difícil, porque nunca es fácil, pues atravesar las cosas que atravesamos, porque entonces la visión cambia porque cada vez que nos pasa algo, no por qué me está pasando, sino que uno identifica y uno dice: es que me toca pasar esto porque yo sé para dónde Dios me lleva. Entonces es más llevadero las cosas que nos suceden porque andamos con una visión fija en lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que yo les decía al principio, es sumamente importante saber cuál es mi propósito, saber qué Dios tiene conmigo, saber qué es lo que tú tienes para mí. Y debemos entender que es algo que con urgencia debemos pedir. Si hasta el día de hoy tú no lo has pedido, si pensabas que no era importante saberlo, si pensabas que tú pues te tiras para atrás y Dios te lo va a revelar cuando Él quiera. Sí, Dios hace las cosas cuando Él quiera, pero Dios pide, nos demanda que nosotros le pidamos. Él quiere ver que nosotros querramos esa relación con Él y que queremos hacer su voluntad. Así que yo les pido encarecidamente que una de las maneras para poder empezar a restaurarnos personalmente, nuestro matrimonio y nuestra casa, es identificar el por qué yo estoy aquí. ¿Cuál es la razón de ser de yo estar aquí? Yo necesito saber cuál es el propósito que tú tienes en mi vida, Señor. Y de esa manera yo voy a empezar a tomar identidad
como individua, como persona, y va a empezar la restauración completa de mi vida. Al yo entender, porque cuando tú sepas ese propósito, tú vas a decir, por eso me pasó eso cuando era chiquita, o por eso me pasó aquello o lo otro, o por eso estoy pasando esto. Ya entiendo, es que todo tiene sentido. Todo empieza como a acomodarse una vez tú sepas cuál es tu propósito. Así que en este momento les pido que oren y le digan al Señor, revélame el propósito que tú tienes para mi vida. Dios le bendiga.